Santa Biblia es una extraordinaria biblioteca que comprende una serie de libros sapienciales y poéticos de gran interés. De todos ellos, quizá el más destacado, por su excepcional valor artístico y humano, sea el libro de Job, que ocupa precisamente un lugar relevante no solo en el canon bíblico, sino también en el catálogo de las obras maestras de la literatura universal. El libro de Job, compuesto con gran virtuosismo en torno al siglo V a.C., recibe su nombre del protagonista de este relato. Un hombre justo, temeroso de Dios y alejado del mal, natural de una ciudad situada al sur de Edom llamada Uz, que de repente se ve acosado por infortunios inconcebibles, que afectan gravemente a sus propiedades, a su familia y a su propia salud. A partir de esta situación lamentable, el desconocido autor de este relato bíblico expone en toda su crudeza y amplitud el drama del sufrimiento humano, y principalmente el del inocente. Los temas generales de la narración plantean interrogantes o dilemas tan hondos como cuál debe ser la actitud del hombre ante el dolor, cuál es la relación entre el hombre y Dios en circunstancias tan desoladoras, y cómo el mismo Dios, inmensamente sabio y justo, permite el sufrimiento de los que están libres de toda culpa. El libro de Job se divide actualmente en 42 capítulos. Comienza el autor sagrado con un prólogo que abarca los capítulos primero y segundo, en el cual Satanás, un ser resentido y envidioso, que odia irremediablemente al género humano y lo calumnia, obtiene de Dios permiso para poner a prueba la devoción de Job. El adversario, que se presenta en la corte celestial ante el trono de Dios mezclado entre los ángeles, pone en duda que la virtud de Job sea sincera y desinteresada, y en consecuencia exige una prueba. Job, como ya se ha dicho, es presentado como un hombre intachable que vive una vida feliz. Posee además 7 hijos y 3 hijas, 7.000 cabezas de ganado menor, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas e incontables siervos. Y el autor bíblico dice asimismo que era el hombre más poderoso de Oriente. Un día, sin embargo, varios mensajeros, que van llegando uno tras otro portando noticias aciagas, comunican a Job que ha perdido todas sus reses y que sus hijos han muerto sepultados bajo la casa derrumbada en la que estaban reunidos celebrando una fiesta. La reacción de Job no solo estremece, también nos inspira una profunda admiración. Después de haber manifestado su inmenso dolor rasgándose las vestiduras, Job exclama: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Acto seguido vuelve a la carga Satanás, después de haberle señalado el mismo Dios al diablo que Job, a pesar de los males que el demonio le ha causado, permanece íntegro. Satanás le responde que si se le hiciera sufrir a Job directamente, éste renunciaría a Dios blasfemando en su cara. Dios autoriza la prueba, y el demonio hiere a Job con una úlcera maligna que se extiende por todo su cuerpo, de los pies a la cabeza. Job pasa indecibles dolores hasta que su mujer le reprocha su excesiva dureza. «¿Todavía perseveras en tu actitud?», le dice, «maldice a Dios y muérete». Sin embargo, Job le responde con palabras sorprendentes: «Hablas como una mujer necia». Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no hemos de aceptar también los males? Como vemos, Job, resignado, acepta el mal, de igual manera que primero había aceptado también el bien. El adversario ha sido derrotado, pero momentáneamente, porque Job todavía puede rebelarse a causa de su dolor. El prólogo concluye con la visita de 3 amigos que se enteran de la desgracia de Job y desean acompañarle y aportarle algún consuelo. Estos son Elifaz, Bildad y Sofar. Pues bien, cuando los recién llegados ven el penoso estado en el que se halla su amigo, lloran amargamente. Después, se sientan en el suelo junto a Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra,
porque comprenden que el dolor de su amigo es muy profundo. La parte central y más importante del libro se desarrolla desde el tercer capítulo hasta el último, en forma de diálogos compuestos en verso entre Job y sus amigos, que discuten en torno al orden del universo, a la razón de ser del sufrimiento humano y a la compatibilidad del dolor de los justos con la justicia divina. Ciertamente ni Job ni sus amigos saben la verdadera razón de los padecimientos del hombre, sosteniendo los amigos la idea de que los dolores son consecuencia del pecado, mientras que Job insiste en que no tiene pecados, declarándose inocente. De los tres, Elifaz es el más digno, el más moderado y reflexivo. Habla con la autoridad y clarividencia de un profeta que ha recibido sus mensajes del cielo. Él da el tono al comienzo de cada una de las fases de la discusión. Se podría decir que el segundo amigo, Bildad, es representante de los sabios de la antigüedad. Ha estudiado los acontecimientos de la vida, conoce los proverbios de los antiguos y se apoya sobre las lecciones del pasado. Mas su argumentación y su lenguaje son menos ricos que los de Elifaz y también menos agradables para los oídos de Job. Por último, Sofar es fogoso, sin moderación, inclinado a invectivas y giros ofensivos, y para él son concluyentes. Él precisamente será el primero en ser conminado a guardar silencio. De modo que más pronto que tarde los amigos terminan acusándolo de soberbio y le aseguran a Job que si fuera totalmente inocente, no habría padecido semejante cúmulo de desgracias. Su ironía y desprecio por el sufrimiento de Job los vuelve adversarios suyos. Pero él se defiende y apela a Dios en medio del dolor. Se pregunta con un lamento del alma que impresiona si el hombre cuando muere puede revivir. Y les contesta a sus amigos que él confía en el Señor por encima de todo. De igual modo que al árbol siempre le queda la esperanza de retoñar, en caso de ser cortado, echando renuevos. Implacables sus amigos insisten en condenar la actitud de Job. Lo acusan de impío. Job, envuelto en dolores, recuerda su dichoso pasado y alaba a Dios sinceramente. En el momento crítico interviene Eliú, un joven que hasta entonces había permanecido callado y lleva la cuestión más cerca de su solución definitiva, afirmando que Dios a veces envía las tribulaciones para purificar y acrisolar al hombre. Al fin aparece Dios mismo, en medio de un huracán, y aclara el problema, condenando las falsas presunciones de los amigos y aprobando a Job, aunque reprendiéndolo también en parte por su empeño en someter a juicio los designios divinos con respecto a su persona. Con su discurso, Dios desea que Job recapacite acerca de las maravillas de la creación, del orden del universo, del diseño del mundo animal, de su dominio de los elementos y, en definitiva, de la grandiosidad de su obra. En realidad, el Señor le lanza un reto a Job para que le explique lo inexplicable. ¿Dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra?, comienza a decirle. ¿Quién fijó sus dimensiones? ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando salía a borbotones del seno materno, cuando le puse las nubes por vestido y por pañales la niebla, cuando le fijé un límite y le puse cerrojos y puertas? Y le dije, hasta aquí llegarás y no más, aquí se romperá la soberbia de tus olas. ¿Se te han abierto acaso las puertas de la muerte? ¿Has conocido la extensión de la tierra? Explícamelo, vamos, si lo sabes todo. ¿Por qué camino se llega a la luz? ¿O dónde está la mansión de las tinieblas? Job, después de oír las divinas palabras, acaba concluyendo que a Dios no se le puede replicar. Comprendo que lo puedes todo, le dice, que ningún proyecto te resulta inalcanzable. Desde luego, he querido explicar sin comprender las maravillas que me superan y que ignoro. Finalmente, en el epílogo, se describe la restitución de Job a su estado anterior. Al fin, Dios bendice a Job, le reconoce su integridad y le recompensa con una nueva familia y con más y mejores bienes que los que perdió.
Como acabamos de ver, el autor bíblico sostiene que el sufrimiento del hombre entra en los planes de Dios, aunque no entendamos cómo, no teniendo más remedio que aceptarlo. La lección de Job, en última instancia, sirve para demostrar que el hombre, por muchos reveses que padezca, puede depositar tranquilamente toda su confianza en Dios. Sin embargo, en el libro de Job no se plantea un interrogante o tesis que pueda ser mantenida con razonamientos. No hay que resolver una cuestión determinada o solucionar un problema concreto. Lo que se plantea el libro de Job es una experiencia que, debido a su complejidad, no puede ser encerrada en los límites de una tesis. Con todo, en Job la preocupación última es el dolor del justo. ¿Por qué sufre el justo? Reflexiona, a fin de cuentas, el autor bíblico. No se sabe. El dolor simplemente cae dentro de los misteriosos planes de Dios y se adhiere al hombre casi por su propia condición de criatura. Es preciso, pues, aceptarlo, resignarse. Y es que la doctrina de los antepasados, o su experiencia, no podía llegar más lejos. Porque Job, cubierto de llagas, insultado por sus amigos, padeciendo sin culpa y presentando a Dios quejas tan desgarradoras como confiadas, es imagen de Jesucristo, ejemplo perfecto de paciencia. Por eso solo a la luz de la revelación posterior y sobre todo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se entiende el significado redentor del dolor. De lo contrario, el dolor no tiene sentido, ni el propio hombre, ni su destino. En suma, el sacrificio de Cristo es el gran misterio por el cual el Padre Celestial hace sufrir al inocente para salvar a los culpables. Pero esta es una interpretación cristiana que ve en Job, como se ha dicho, una prefiguración de Jesucristo. El libro de Job, en todo caso, deja la pregunta sin respuesta y el problema sin solución. El sufrimiento es una experiencia personal que es preciso aceptar y que al menos antes de que Cristo naciera, muriera y resucitara, el hombre era incapaz de encontrarle alguna razón de ser, sin que eso significase que no la tuviera.